voy a fluir más bien en enseñanza. Hoy quiero traer una enseñanza de lo que es los lugares altos en la Biblia. Te invito a que tomes nota. Y el tema esta mañana es cómo Dios derriba los lugares altos. Te hemos estado hablando este mes, donde hemos estado hablando de cómo en el reino de Dios, en la presencia de Cristo hay liberación, hay sanidad, cómo se rompe el poder del enemigo, cómo se rompe la enfermedad y toda obra de tiniebla en la presencia de Dios. Te hemos dicho que donde el reino de Dios se manifiesta, ahí hay liberación, hay sanidad. Ahora, esta mañana dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el Hijo de Dios apareció ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Jesús no solamente vino para salvarte y permitirte entrar al cielo, pero Él vino a hacerte libre de las obras del enemigo, a hacerte libre de la opresión, a hacerte libre de toda maldición generacional. Hay libertad en Cristo Jesús. El reino de Dios no se manifiesta en cualquier lugar, solo en lugar donde se adora a Jesús bajo su orden. ¿Donde se adora a quién? A Jesús. Porque el rey del reino de Dios es Jesús. Donde a Jesús no se le honra, el reino de Dios no se manifiesta. Cristo nos pide eliminar toda forma de adoración contaminada y ofrecer una adoración pura, de corazón, por amor a Cristo Jesús. Entonces, no podemos permitir lugares altos en nuestra vida. Los lugares altos están en la Biblia. Vamos a aprender en esta mañana lo que es, porque es importante conocer lo que es. Los encuentras en Primera y Segunda de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 14, donde dice que sin embargo los lugares altos no se quitaron. Hubo un problema. Israel cometió un error fatal. No quitaron los lugares altos. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 3, dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Te lo vuelve a decir. Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incenso en los lugares altos. Cometieron un error muy grave en Israel. Seguían adorando a Dios desde los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Cuando Israel entró a la tierra prometida, acuérdate que esa tierra no estaba vacía. Allí habitaban tribus cananeas. Y estas tribus eran malvadas, eran perversas, practicaban la idolatría. Y fíjate bien, todos nosotros venimos de países donde se practica la idolatría. ¿Puedo oír un amén? Amén. Amén. Practicaban la idolatría, adoraban vírgenes, adoraban santos, imágenes, ángeles. Practicaban la idolatría. La mayoría de nosotros éramos parte de la religión popular, donde practican la idolatría. Yo me crié en la religión popular, desde kindergarten hasta el grado 12, y a mí me enseñaron a adorar imágenes, a prenderle vela. Hay lugares en Miami que están llenos de idolatría. No sé si ustedes han ido. Ahora yo sé que me voy a meter en problemas con los cubanos, sobre todo en el video, porque en YouTube hay veces me dicen hasta alma mía. Pero está bien, yo no tengo problema con eso. Pero por ejemplo hay un lugar muy famoso en Miami que es muy lindo, que se llama la Ermita de la Caridad. ¿Algunos de ustedes han ido allí? Nadie. Es muy lindo, un lugar muy lindo. Y allí eso está lleno de imágenes. Incluso afuera del templo hay una imagen de una virgen donde la gente le pone flores y le prende velas. Bueno, yo quiero enseñarte, según la palabra de Dios, que la idolatría es un pecado. Amén. Es un pecado delante de Dios. La idolatría es altamente peligrosa. La idolatría trae maldición, trae pobreza, trae enfermedad. Fíjate en todos los países donde se practica idolatría, como en la misma Cuba. Yo soy cubana, así que yo estoy hablando de mi cultura. Y déjame decirte, yo amo mi tierra. Yo amo a los cubanos, yo soy cubana, pero
Tenemos que conocer la verdad, porque la verdad, dice la Biblia, nos hará libre. En Cuba se practica la idolatría, la brujería y la hechicería, y mira cómo estamos. Porque la idolatría trae maldición, trae pobreza, trae enfermedad. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú tienes una imagen de una virgen, de un santo, de algún tipo de ídolo en tu casa, te invito en el nombre de Jesús que botes eso hoy mismo. Pastora, me lo dio mi abuelita Carmen, antes de morirse, me dio la virgen que hace 100 años está en mi familia. Esa virgen es un demonio. No te quiero insultar, pero te tengo que decir la verdad. Eso es un demonio que tienes que botar y hacer tu familia libre de esa maldición. La idolatría es un pecado serio delante de Dios que trae consecuencias desastrosas para ti y para tu familia. Hoy mismo, cuando llegues a tu casa, si tienes una imagen de alguna virgen, de algún santo, del ojo ese que adoran también, hay un ojo por ahí, no se me olvidó el nombre, de San José, San Isidro, todo eso bótalo. San Lázaro, bótalo, porque eso es un pecado serio que trae maldiciones para ti y para tu familia. Los cananeos practicaban la idolatría y hacían prácticas abominables como el sacrificio de niños. Ellos sacrificaban niños, los metían en un horno para sacrificarlos a un dios que se llamaba Moloch. Y los cananeos hacían esta práctica, fíjate que esto es interesante, en lo que se llamaban lugares altos. Esos son los lugares altos. Los lugares altos eran colinas o plataformas donde se le ofrecía culto a los ídolos o a dioses paganos. Y había árboles alrededor de estas colinas. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Quiero que aprendamos esto esta mañana, porque es un tema muy importante en la Biblia. Destruiréis enteramente, ¿cuánto? Enteramente. No puedes dejar ni un pedacito. Hay que destruir los ídolos completamente. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, subraya eso, te estoy enseñando esta mañana lo que es eso. Lugares altos eran donde ellos practicaban la idolatría, eran colinas, eran plataformas donde ellos ofrecían sacrificios, adoración a los ídolos paganos. Y dice ahí, vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los lugares altos eran bonitos a la vista. Fíjate esto. Los lugares altos eran bonitos a la vista, estaban llenos de árboles frondosos. A la vista eran lugares lindos, pero sin embargo en el espíritu eran lugares de maldición, de enfermedad, de pobreza y de hartura. Porque el diablo siempre te habla bonito. El diablo nunca se aparece con un cuerno y con un tarro. No. El diablo siempre te habla bonito, te dice lo que quiere oír. Muchas de estas religiones que practican idolatría, como la religión popular, suena muy bonito lo que dicen, pero es totalmente en contra de la Biblia y te trae maldición. Por eso tenemos que renunciar a todo tipo de idolatría en el nombre de Jesús. Ahora, Dios les habló a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida y les dijo, fíjense bien, no quiero que me ofrezcan adoración a mí de los lugares altos como lo hicieron los cananeos. Y Él les dijo dónde es que Él quería que lo adoraran. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, eso fue la ciudad de Jerusalén. Al lugar que vuestro Dios escogiere para poner en Él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido. Dios le dio un mandato a los israelitas
Cuando ellos entraron a la tierra prometida, le dijo: quiero que me destruyan los ídolos, pero no solamente los ídolos. Quiero que destruyan los lugares altos y que no me ofrezcan a mí ningún tipo de adoración de ningún lugar alto, porque no lo recibo. Ahora, ellos desobedecieron ese comando. Lo desobedecieron. Empezando por el rey Salomón. Vamos allí. Salomón no destruyó los lugares altos. Fue el error más grave que cometió como Israel. Fíjate qué ironía con Salomón, porque la Biblia dice que Dios le dio tremenda sabiduría. Salomón escribió el libro de Proverbios. Dios le dio tremenda sabiduría. Un día él le pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, y Dios le dio la sabiduría, pero a pesar que tenía sabiduría, no la practicaba. Entonces la sabiduría que no se practica de nada sirve. Y uno de los errores que él comete es que no destruyó los lugares altos como Dios le mandó. Vamos a verlo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea. ¿A dónde? Mírala ahí la palabra. ¿A dónde fueron? Al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. O sea, el arca y el tabernáculo ya estaba en Jerusalén, como Dios les dijo. Y Dios les dijo que él le adoraran de Jerusalén, no de ningún lugar alto. ¿Y qué está haciendo Salomón ahí? Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Pero David, mira, David había traído el arca al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda a Jerusalén. En otras palabras, David nunca adoró a Dios de un lugar alto. Por eso la Biblia dice que él era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David cometió errores porque era un ser humano. Entre ellas practicó adulterio. Tuvo una hija con una mujer en una relación adúltera y mandó a matar al marido. Pero una cosa que vas a ver en David es, a pesar que cometió errores, siempre su corazón tenía amor y pasión por adorar a Dios a su manera. David nunca adoró a Dios en un lugar alto, porque él entendió que Jerusalén era el lugar escogido por Dios para poner su nombre. Pero Salomón desobedeció a Dios. Se desvió de seguir a su padre David en respecto a los lugares altos, y esto se convirtió en un grave problema, es más, en una enfermedad para Salomón. Vámonos allí a Primera de Reyes, capítulo 11. Entonces edificó Salomón un lugar alto. ¿Ves cómo claramente la Biblia te está diciendo cómo desobedeció a Dios? Dios le había dado ya un orden. No quiero que me adoren en ningún lugar alto. Quiero que destruyan los ídolos y quiero que destruyan los lugares altos. Y ahí está Salomón desobedeciendo a Dios. Y dice, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué está haciendo Salomón ahí? Practicando idolatría. Practicando idolatría, edificando lugares altos cuando Dios le dijo que los destruyera. Y mira por qué pasa esto. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Subraya eso en la Biblia. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ahí ves una razón entre tantas por qué la palabra de Dios nos manda a no unirnos a yugos desiguales. Porque la palabra de Dios nos manda a no casarnos con personas que no son cristianas, porque ellos tienen influencia sobre nosotros, y al casarnos con una persona que no sirve a Jesús,
eventualmente te van a llevar a la idolatría. Ese fue el error de Salomón. Se juntó con mujeres que no servían a Dios. Y esas mujeres lo llevaron a pecar. Pregunta: si Salomón, que fue un hombre al cual Dios le dio sabiduría como a ninguna otra persona en la historia del mundo, cayó en problemas por juntarse con mujeres que no servían a Dios, ¿cuánto más tú y yo nos metemos en problemas cuando nos juntamos con personas y contraemos matrimonios con ellos que no sirven a Jesús? Las mujeres lo llevaron a pecar. Y mira lo que pasa en el versículo 9. Mira lo que hizo Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué se apartó el corazón de Salomón de Dios? Hazte esa pregunta, porque ahí te está dando la respuesta. ¿Por qué un hombre que un día amó a Dios con todo su corazón, Salomón que le construyó el primer templo a Dios, Salomón que le dedicó ese templo a Dios, y dice la Biblia que cuando él oró y dedicó el templo a Dios, la gloria de Dios llenó ese templo? Salomón, que Dios le dio sabiduría como a ningún otro ser humano, terminó apartándose de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que él se apartara? Versículo 8. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Las mujeres con que se juntó, que no servían a Dios, apartaron a Salomón del Señor. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó. Subraya ahí. Él no guardó lo que le mandó Jehová. Se apartó. Empezó bien y al terminar fue un fracaso. Y como rey fue una basura. Porque el líder que no honra al Señor no sirve para nada. Salomón no obedeció lo que Dios les dijo. Lo ves ahí en la escritura. No destruyó los lugares altos y no destruyó los ídolos. ¿Por qué no lo hizo? Porque más pudo la influencia de sus mujeres paganas que lo que Dios dijo. Y por eso Salomón se convirtió en un problema para Israel. 6 reyes después de Salomón. ¿Cuántos? 6 hicieron reformas. Fíjate lo que hicieron. Destruyeron los ídolos, pero no destruyeron los lugares altos donde habían adorado a ídolos. Solo 2 reyes, solo 2, Ezequías y Josías, destruyeron los lugares altos. Y esos son los 2 mejores reyes que ha tenido Israel junto con David. Salomón empezó bien, pero Salomón terminó súper mal, porque no obedeció a Dios, porque mezclaron su fe. Adoraban a Dios, pero adoraban a Dios desde bases que habían sido edificadas a la adoración de ídolos. Y como ves en la historia, si lees el Viejo Testamento, el reino del norte de Israel terminó mal, cayó en la cautividad de asirios. Porque te dije que una de las consecuencias de la idolatría es esclavitud, opresión, pobreza y maldición. Dios no acepta que mezclemos nuestra fe. Dios no acepta que le adoremos cuando todavía permitimos prácticas en nuestra vida que sirven a ídolos, que sirven a demonios y no honran a Dios. Porque detrás de una imagen hay un demonio. Esto no se trata de que, pero pastora, pero ¿qué daño le hacen si nada más están adorando a la Virgen de la Caridad? No, tú no entiendes, que tú no entiendes. Esto va mucho más allá de eso. Detrás de esa Virgen lo que hay es un demonio. Todo
tipo de idolatría. Cada vez que adoramos una entidad que no es Jesús, estamos adorando demonios. Por eso es que vienen consecuencias serias. ¿Están entendiendo esto? Entonces hoy debemos reconocer y derribar los lugares altos en nuestra vida. Segunda de Corintios, vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, derribando fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es importante que ahora que venimos a Jesús, porque tú y yo venimos de países, venimos de culturas donde se practica la idolatría. Suramérica, Cuba y Puerto Rico está llena de brujos y de santeros, y en nuestra familia los practicaban. En mi familia practicaban idolatría. Entonces nos enseñaron a adorar ídolos y a practicar idolatría. Por eso hoy que hemos venido a Cristo, tenemos que examinar, tenemos que reconocer y derribar los lugares altos en nuestra vida, porque Dios lo dijo y lo sigue diciendo hoy, que Él no acepta la adoración que se ofrece de un lugar alto. Hoy también tenemos lugares altos. Déjame ponerte lo más práctico. Si quieres apuntar estos ejemplos para que entiendas el concepto más. ¿Cuáles son lugares altos? Número 1, ya te expliqué que un lugar alto es cualquier plataforma donde se adoraba a un dios pagano. Un lugar alto es cualquier plataforma donde se le ofreció sacrificio y adoración a un ídolo. ¿Estás conmigo? Ok. ¿Cómo yo los identifico hoy? Déjame darte ejemplo. Ir a la iglesia por ser visto o por costumbre es adorar a Dios de un lugar alto. Porque estás adorando la religión y a Jesús a la misma vez. La fe no puede ser mezclada. La adoración no puede ser mezclada. Cristo no la acepta. La adoración tiene que ser a la manera de Él. Entonces, ir a la iglesia por ser visto, por costumbre, es adorar a Dios de un lugar alto. Tener la apariencia de cristiano, pero sin relación con Jesús, sin amor por Él, por su presencia, por su palabra, es adorar a Dios de un lugar alto. ¿Por qué? Porque el fundamento está mal, donde estamos adorando a Dios. Por ejemplo, cuando ponemos una persona, porque un ídolo no solamente tiene que ser de palo, no solamente tiene que ser de yeso. Un ídolo puede ser una persona. Cualquier persona que tú pones por encima de Jesús es un ídolo. ¿Estamos entendiendo esto? Cualquier persona que tú pones por encima de Jesús se ha convertido en un ídolo para ti. Cuando ponemos una persona, una pareja, un hijo, una hija, un amigo, una amiga, un nieto, una nieta, cuando ponemos una persona en el centro de nuestro corazón en vez de Jesús, eso es un ídolo. Ahí estamos ofreciendo adoración de un lugar alto. ¿Están conmigo? Cuando mantenemos relaciones tóxicas, relaciones que están desobedientes a la palabra de Dios por miedo de quedarnos solos o solas, eso es idolatría. Porque estamos poniendo a una persona por encima de lo que dice Dios en su palabra. Eso es una forma de mezclar nuestra fe y adorar a Dios de un lugar alto. Cuando ponemos tradiciones de la cultura por encima de la palabra. Yo conozco cristianos cubanos que me dicen a mí que todavía siguen yendo a sesiones de santero. Están peleando conmigo, ya no me hablan, porque cada vez que me dicen eso yo les digo 4 cosas. Yo digo, tú estás practicando idolatría. Es más, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Si tú sigues adorando una imagen, si tú sigues yendo a sesiones santeros, tú no eres salva, tú no eres salva. Te tienes que arrepentir. Porque cuando ponemos tradiciones de la cultura por encima de la palabra, ahí estamos adorando a Dios de un lugar alto. Tenemos que renunciar a la brujería.
Y esto yo lo predico hoy y en el radio se los voy a tirar también en los próximos días. Si me quieren votar, que me voten. Prefiero que me voten con la aprobación de Dios que no estar agradando a la gente y predicando algo que es mentira. Tenemos que renunciar a la idolatría, a la brujería. Tenemos que renunciar a la santería. Usted no puede leer el horóscopo. Usted no se puede consultar el horóscopo. Usted no puede llamar al 1-800 para que le lean las manos y le lean las cartas y le digan cuál es su futuro. Eso va a traer maldición sobre usted y sobre su familia. Hay que renunciar a todo eso en el nombre de Jesús. No podemos leernos las cartas. No podemos tener imágenes en la casa. Mire, si usted tiene una imagen en su casa, hoy mismo yo le pido por favor que la bote. En el nombre de Jesús. Porque eso es maldición. Eso trae maldición sobre ti, sobre tu familia. Venimos de culturas que practican estas cosas. Y ya no estamos aprendiendo con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Estos son lugares altos que no nos permiten a Jesús que se acerque a nosotros. Cuando venimos a la iglesia o cuando nos congregamos buscando dinero, buscando fama, para seguir a un líder cristiano, todo esto es adorar a Cristo de un lugar alto. Hoy en día es increíble cómo el pueblo cristiano practica la idolatría. Lo practican. ¿Cómo, pastora? Porque vienen a las iglesias buscando personalidades. Hacen personalidades de los pastores. O viene el fulano de tal que es tan famoso y allá se llena aquello, la gente para ir a ver a ese hombre o esa mujer. Eso es adorar a Dios de un lugar alto. Honramos a los ministros, oramos por ellos, los bendecimos. Pero usted no viene a la iglesia para verme a mí. Usted no viene a la iglesia para verme a mí. Usted no viene a la iglesia para verme a mí. Usted viene a la iglesia a buscar de Jesús y a buscar la palabra de Dios, sea quien sea el que se lo predica. Pero hoy en día, qué triste. Yo me levanto y me voy cuando yo veo eso. Cuando yo veo a la gente ahí haciendo ídolos de los ministros. Ay, el profeta tal, que viene a Miami. Allá está todo el mundo haciendo cola para oír la palabrita del profeta tal. Y el profeta tal es un millonario, una millonaria. Porque la gente lo pone en un pedestal, idolatría del lugar alto. Eso es maldición delante de Dios. Eso es una forma de idolatría. No venimos a la iglesia por nadie. No, usted viene a la iglesia por Jesús. Usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios y a recibir la administración del Espíritu Santo. Pero cuidado de hacer un ídolo de un ministro de la palabra. Y allá de aquellos que lo permiten, allá de aquellos que aceptan que el pueblo de Dios le prenda vela y los ponga en un pedestal. Allá Dios va a tratar con ellos, porque eso es una forma de idolatría y es un pecado serio delante de Dios. No es suficiente tener la intención de adorar a Jesús. ¿Ya lo están viendo? Hay que hacerlo como Él dice. Lo primero que hizo Ezequías fue tremendo rey de Israel. Es uno de los reyes más grandes que ha tenido Dios. Lo primero que él hizo cuando subió al reinado fue destruir los lugares altos. Vamos allá, Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Dice, hablando de Ezequías, que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Oye, eso está impresionante. ¿Se acuerdan la historia de la serpiente de bronce en la Biblia? Este fue un instrumento que Dios en el pasado usó para sanar. Habían sido invadidos por una plaga de serpientes, again por la desobediencia de ellos. Y Moisés se puso a clamar a Dios y Dios mandó a Moisés que levantara una imagen de bronce, de serpiente, como simbolismo de Jesús, del sacrificio de Jesús. Y dice que cuando ellos miraban a aquella serpiente, recibían sanidad y la picada de la serpiente no los mataba. Pero mira lo que pasó. Formaron un ídolo
de algo que Dios usó en el pasado para sanar y liberar. Dice ahí, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. Oye para allá, los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Cómo la llamó? La palabra Neustán en hebreo quiere decir pedazo de bronce, porque eso es lo que es un ídolo. Un ídolo, ahí no hay nada. Ahí no hay nada que te pueda ayudar. Un ídolo es un pedazo de madera de porquería que no te puede ayudar. Un ídolo es un pedazo de palo, de cualquier objeto, una piedra que no te puede ayudar. Eso es lo que es. No tiene ningún poder para ayudarte. Al contrario, tienen poder para maldecirte. Y Ezequías rompió eso. Versículo 5. Y en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ahí está el secreto de tu victoria. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Cuando toma el poder, destruyó los lugares altos, destruyó las imágenes. Fíjate cómo hicieron de la serpiente de bronce una imagen. Eso habla del principio que te acabo de explicar. Hoy en día han hecho imágenes de los ministros. Hoy en día la gran mayoría del pueblo cristiano, sobre todo en Miami, practican idolatría. No tendrán una imagen de yeso y de palo en la casa, pero han hecho ídolos de los ministros del evangelio, personalidades, artistas famosos. Eso es una forma de idolatría. Están cogiendo algo que Dios quiere usar para bendecir, para predicar, y están prendiéndole velas, como lo estaban haciendo aquí los israelitas. Y antes de tener avivamiento, Dios nos llama a destruir todo. ¿Cuánto? Todo lo que ocupa el lugar de Jesucristo. Cristo nos dice dónde Él manifiesta su reino. Vamos allá. Mateo capítulo 18, versículo 20. Esta escritura es súper importante. Mira lo que dice Cristo. Mira donde dice que Él se manifiesta. Mira donde Jesús está. Mira donde dice. Mira qué es lo que dice. Porque 2 o 3 congregados. Subraya la palabra congregados. 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy en medio de ellos. Esa escritura es importante que te la memorices. Porque Jesucristo no se manifiesta en cualquier lugar. Jesucristo no está donde hay lugares altos y donde hay idolatría. Allí lo que hay es demonios. Pero Él dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Se congregan. Subraya congregan. Se congregan. ¿Qué quiere decir esa palabra? Eso viene de la palabra griega sunago. Y quiere decir ser guiados juntos. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vamos a traducir esa escritura mejor y más profunda. Vamos a traducirla. Vamos a entender lo que dice ahí Jesús. Jesús nos está diciendo, yo habito, yo estoy, mi reino se manifiesta donde hay 2 o 3 que se reúnen y son guiados por el Espíritu Santo hacia mi nombre. Ahí estoy. Yo estoy donde 2 o 3 se reúnen y son guiados por el Espíritu Santo hacia mi nombre. Ahí estoy yo. Ahí Cristo manifiesta su reino. Ahí Él trae sanidad. Ahí Él trae liberación. Ahí Él trae empoderamiento. Ahí Él trae bendición y vida. Donde está el reino de Dios hay libertad y bendición y vida. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, estos son hijos e hijas de Dios. La plataforma entonces para adorar a Jesús, dicho por el mismo Jesús, que tenemos que entender, la plataforma para adorar a Jesús es el ser guiados por el Espíritu Santo hacia el nombre de Jesús. Cualquier otra base
de adoración es un lugar santo que Dios no acepta. ¿Estamos entendiendo esto? La plataforma para adorar a Jesús es cuando nos reunimos para ser guiados por el Espíritu Santo hacia Jesús. Ahí está su reino, ahí está su presencia. Esa es la adoración que le agrada a Dios. Ahora, el problema es que muchos hoy en día no saben lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tú no sabes lo que es ser guiado por el Espíritu Santo, vas a terminar en rituales. Vas a terminar en maneras humanas, en enseñanzas de hombres. Y cuando hacemos esto, regresamos a los lugares altos que Dios nos manda a destruir. Entonces es importante que sepamos lo que es ser guiados por el Espíritu Santo, para que no caigamos en tradiciones humanas, para que no volvamos a regresar a prácticas de idolatría, porque hay tal cosa que iglesias cristianas que practican idolatría. Existen. Hay tal cosas como cristianos que mezclan la fe y quieren adorar a Jesús desde un lugar alto. Hay tal cosas. Entonces, para prevenir eso, tenemos que estar seguros que cuando nos reunimos, somos guiados por el Espíritu Santo hacia Jesús. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por su palabra. El Espíritu Santo nos guía con la palabra. Si somos guiados por el Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra va siempre a Jesús y no a nadie. Yo cuando estoy con un predicador, y a mí no me importa cuán famoso sea, no me importa cuántos libros tengan, cuando yo estoy oyendo un predicador o una predicadora que está llamando toda la atención a la chuleta de ellos, yo rechazo eso, porque ahí no está Jesús. Jesús no está en todo lugar donde se dice que se cree en Él. Jesús no está detrás de toda prédica, ni detrás de todo sermón que se dice que se habla a su nombre. La Biblia me dice que donde están 2 o 3, no tiene que haber miles, no tiene que haber millones, 2 o 3 que se reúnen y son guiados por el Espíritu Santo hacia Jesús. Ahí está Jesús y su reino, para sanarte, para liberarte, para bendecirte y para darte vida. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Amén. Juan capítulo 4, versículo 23. La hora viene. Esto es Jesús hablando. Esta letra está en roja en tu Biblia, ¿sí o no? Esto es el mismo Jesús hablándonos. Jesús dice, la hora viene y ahora es. Esa hora está aquí. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Somos tú. Ahora es. Ahora. Tú y yo estamos ahí. Ahora es, dijo Jesús. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Busca que le adoran. No es suficiente tener la intención de adorar a Jesús. Eso no es suficiente. Hay que hacerlo a la manera de Él. Hay que hacerlo como Él dice. Jesús no acepta todo tipo de adoración. Jesús acepta la adoración que es a la manera de Él. ¿Y cómo es? Número 1, tiene que ser en espíritu. Conecta eso con la escritura que te di de Mateo 18, versículo 20. Tiene que ser en el espíritu, conéctalo. Porque la Biblia se explica ella misma. La Biblia se aclara ella misma, se predica ella misma. Conéctalo. Él dice, tiene que ser en espíritu. Te expliqué lo que era eso. Quiere decir que Jesús acepta la adoración que es guiada por el Espíritu de Dios. Guiada por el Espíritu de Dios. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? De acuerdo a la palabra de Dios.
En otras palabras, la adoración que Jesús acepta es la adoración de una persona que está guiada por el Espíritu Santo y está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la adoración que Jesús acepta. Entonces la Biblia nos enseña que esto no se trata de un edificio. Esto no se trata de diferentes estilos de música. Esto no se trata de tener un grupo de alabanza y adoración con músicos excelentes. Hoy en día, la gran mayoría de los grupos de adoración y de alabanza están corrompidos y están practicando idolatría de lugares altos. Porque quieren venir a la iglesia a adorar a Jesús cuando el resto de la semana viven como el mundo. Y viven en pecado, y viven en inmoralidad sexual, y viven fuera del orden de Dios, y viven en orgullo, en altivez, en arrogancia. Eso es adorar a Jesús en un lugar alto. Esto no se trata de tener un equipo de alabanza y adoración con una música excelente. No, la Biblia nos dice otra cosa. Esto se trata de adorar a Jesús en un lugar donde Él pone su nombre. Donde Él pone su nombre. Esto se trata de adorar a Jesús de un lugar donde somos controlados por el Espíritu Santo y estamos caminando, operando conforme a su verdad. Donde se ama a Jesús, donde se desea a Jesús. Yo no te estoy hablando de perfección. No dice ahí que Jesús vino a buscar personas perfectas para que lo adoren. No estamos hablando de perfección. Por eso no quiero que el diablo te condene. No quiero que venga la culpabilidad ni el malentendido. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de personas imperfectas como tú y yo. Ordinarias como tú y yo. Pero nos reunimos para ser guiados por el Espíritu Santo y para ser controlados por la verdad de Dios. Estamos hablando de una iglesia que se ha arrepentido. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que ama a Dios, que desea agradarle, que desea su presencia. Una iglesia donde morimos al yo. Morimos al yo para que Jesucristo sea exaltado. Para concluir, mira lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mira, la palabra de Dios tiene que ser tu autoridad. Tiene que ser tu autoridad. Esto no se trata de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opina la mayoría, lo que está haciendo la iglesia de la esquina. No se trata de eso. Se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra autoridad. La palabra de Dios tiene que ser ese compás que te dice lo que es bien y lo que es mal. Porque la mayoría lo esté haciendo no quiere decir que eso está bien delante de Dios. Vemos en la Escritura como por muchos años Israel y la mayoría de los reyes mezclaban su fe. Querían adorar a Dios de un lugar alto. Es como estos artistas que se están convirtiendo hoy a Cristo, porque esa es la fama. Muchos artistas famosos que quizás has oído en televisión, en las redes sociales, que se están convirtiendo a Cristo. No quiero dar nombres porque no quiero juzgar a nadie, pero Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Es como estos artistas famosos que se convierten a Cristo, entonces quieren coger canciones que le dedicaron a Satanás, canciones donde hablaban de inmoralidad sexual, de adulterio, de asesinato, de ocultismo, y ahora quieren usar esas mismas canciones, cambiarle la letrecita y presentárselas al Señor en la iglesia. Dios no acepta eso, porque la Biblia nos dice que la fe no puede estar mezclada. La Biblia nos dice que tú no puedes ofrecer alabanza y adoración a Dios desde una plataforma que no va conforme a lo que Dios dice. Esos son lugares altos. Y Dios nos está llamando a destruir hoy toda forma de adoración falsa. Toda adoración que es orgullosa, contaminada. Y Dios está llamando a su remanente. Señores, esto es poco. Esto es poco, señores. No toda iglesia
que menciona Jesús se va a ir en el rapto. Y no quiero sonar orgullosa ni condenación, no es mi intención, pero tengo que decir la verdad. El mismo Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor me conoce. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús les dijo: apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque estén hablando de Cristo y tengan un edificio lleno y tengan famosos y tengan ministerio grande, eso no dice nada delante de Dios, nada. Jesús está buscando un remanente que está dispuesto a ofrecerle una adoración verdadera desde su corazón. Yo oro que lo encuentre aquí. Entonces, esta mañana la palabra de Dios nos llama a pensar, a reflexionar, a examinar cada área de nuestra vida. ¿Hay algún lugar alto en tu vida que tú necesitas derribar?